de la amenaza que le hacen a Petro. Sí, van a haber atentados, van a haber ataques para el presidente que tenemos, para Petro también, van a haber intentos. Yo se los dije en enero y han habido varios golpes de estado en el mundo, yo se los dije en enero, y van a seguir habiendo atentados en muchos lugares. Para aquí en Colombia, yo les dije, iban a haber bombas en muchos lugares, terrorismo aquí en Colombia. Es más, les dije en Bogotá y afirmativamente eso sucedió. Entonces tenemos que orar bastante, no entremos en pánico. Yo a veces pienso mucho comentar estas cosas, pero es que yo no puedo decirle algo que yo no he visto, que el Señor no me ha mostrado. Sería mentiroso decirle, no, vamos a estar felices, lindos. No, sí me ha mostrado cosas muy positivas, yo se las he comentado. Hay cosas que se han dado de las predicciones maravillosas y hay cosas que se van a dar maravillosas, pero ustedes quiero que no se sugestionen de lo que nosotros hablemos, por favor. Es algo importante que lo debemos de tener, orar, porque la oración es muy poderosa. La campaña de Gustavo Petro denunció hoy públicamente amenazas contra el candidato que obligaron a cambiar su agenda. Luis Eduardo Maldonado, ¿de dónde provienen esas amenazas y qué va a pasar con su campaña? Según la campaña de Gustavo Petro, las amenazas provienen del grupo paramilitar La Cordillera, que opera en el eje cafetero. En este comunicado advierten que La Cordillera es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles y regionales y políticos del eje cafetero, además de algunas instancias de la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros participan de esta organización criminal. El eje de la campaña, Gustavo Petro. Muy a nuestro pesar debemos confirmar que hemos debido suspender la agenda de la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez en el eje cafetero el próximo 3 y 4 de mayo por razones de información de seguridad que nos han llegado. Sin embargo, queremos decirle a todo el pueblo del eje cafetero y a los colombianos que no va a haber absolutamente nada ni nadie que impida la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia de la República, porque nada, absolutamente nada va a impedir el cambio tranquilo que viene para Colombia. La policía y el gobierno nacional se acaban de pronunciar frente a las denuncias de amenazas de muerte contra el candidato Gustavo Petro. Dicen que es uno de los hombres más protegidos del país. A menos de un mes de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, la denuncia del candidato de la izquierda Gustavo Petro sobre un supuesto plan para atentar contra su vida ha puesto en alerta a Colombia. Según el equipo de seguridad de su campaña, detrás del intento de atentado estaría la banda criminal La Cordillera, que opera en la región cafetera del centro del país, versión que fue tomada inicialmente con cautela por las autoridades, pero luego acordaron con el candidato un refuerzo de su seguridad. La figura de Petro ha cobrado relevancia porque se trata del candidato que lidera todas las encuestas de intención de voto que, de confirmarse en las urnas, conducirían a la izquierda por primera vez al poder en Colombia en más de 200 años de vida republicana. La preocupación por el posible plan criminal no es infundada, además si se tiene en cuenta que Colombia tiene una tradición de violencia electoral que en el siglo pasado le costó la vida a 5 candidatos o excandidatos presidenciales. Teniendo en cuenta esto, la directora de la ONG Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, señaló que no pueden desestimarse las denuncias que se presenten sin una investigación previa. Invitamos a las autoridades y al gobierno nacional a que unan esfuerzos para hacer una presencia integral del Estado, que se adopten las medidas de protección colectivas necesarias en los territorios y específicas necesarias para las diferentes candidaturas, con el objetivo de garantizar no solamente la seguridad de los candidatos, sino también de las poblaciones para el proceso electoral que se avecina. El antagonista de Petro en la presente campaña, Federico Fico Gutiérrez, de la coalición de derechas Equipo por Colombia, ha condenado el posible atentado,
pero al mismo tiempo denunció hoy intimidades a su gente por parte de grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en distintas partes del país. Algo que también es importante decir es, vemos con mucha preocupación como en algunas zonas donde hay presencia de estructuras criminales en diferentes partes del país, donde están presencias como el ELN, disidencias FARC, Clan del Golfo, están obligando a la gente a votar por Gustavo Petro y le dicen a las comunidades que en esa zona no puede aparecer un solo voto por Fico Gutiérrez. La campaña de Petro, por su parte, anunció tras el reforzamiento de su esquema de seguridad que el candidato retomará su actividad pública mañana en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y fronteriza con Venezuela. Hay varios países donde puede sonar medio estrafalario que alguien se retire de una campaña electoral porque piensa que eventualmente pueden atentar contra su vida, digamos. Pero hay otros países que tienen una historia bastante grande de situaciones efectivamente de ese tipo y donde las amenazas no son tan baladís, tan ligeras. No solamente en América del Sur, ni hablar en Estados Unidos y en algunos otros países y otros continentes. Algo similar es lo que está pasando con el candidato colombiano Gustavo Petro, y él ha dicho que va a suspender su campaña porque tiene información que podría significar atentados contra su vida. Raúl Sor nos cuenta de todo esto, Raúl. Hola, Fernando. Sí, momentos de mucha tensión política en Colombia, donde hay una situación social ya bastante crispada, pero ahora se viene a sumar una amenaza de muerte, según lo ha dado a conocer el candidato Petro, Gustavo Petro, que va punteando en las encuestas con bastante ventaja, está sobre los 40 puntos, 44 puntos según algunas encuestas, y su más cercano perseguidor está en 26, pero claro, hay balotaje y se da por descontado que no va a poder ganar en la primera vuelta, nunca se sabe, pero a finales de este mes, el 28 de este mes de mayo, vamos a tener la primera vuelta y si no tiene los votos suficientes, tendrán que ir a una segunda vuelta y la mayoría, como te decía, piensa que van a pasar a una segunda vuelta. Pero hoy día Petro hizo la denuncia que de fuentes policiales o de elementos policiales, no la policía como tal, le hicieron saber de que había una amenaza de muerte en contra suya proveniente de un grupo paramilitar narcotraficante. Bueno, el paramilitarismo y el narcotráfico están muy mezclados en Colombia, llamado La Cordillera. Y él le correspondía ir a una serie de reuniones preelectorales en el eje, lo que llaman el eje cafetalero en Colombia, en el centro del país, y debido a esta amenaza ha postergado este viaje y como tú lo señalaste, suspendió sus actividades por lo menos en esa región. Ahora, como tú también dijiste, las amenazas de muerte en Colombia se toman en serio. La policía a nivel nacional desmintió que ellos tuvieran conocimiento de esta amenaza. También lo hicieron otros servicios de inteligencia en el país. Sin embargo, bueno, Petro lo ha tomado muy, muy en serio y con razón, porque ya hay asesinatos históricos muy importantes. El de Luis Carlos Galán en 1989, este candidato liberal que fue asesinado y bueno, él tenía las mejores posibilidades de triunfar. Y también tenemos el caso de de Jorge Eliezer Gaitán, el famoso Bogotazo en 1948, en que este candidato liberal en aquel entonces era tremendamente popular, tenía, se presume, la elección en el bolsillo cuando fue asesinado en la calle
Justamente esto coincidió con que Che Guevara estaba pasando por Bogotá y vio la tremenda explosión social, pero una explosión brutal, en la cual fue incendiada una parte importante del centro histórico de Bogotá, quizás la parte más bonita del centro de Bogotá. Quienes la visiten ahora, está muy reducida porque justamente en su ira, en la cólera, las muchedumbres que salieron a protestar por la muerte o en solidaridad con Gaitán, quemaron parte de la ciudad. Por lo tanto, hay antecedentes muy profundos de lo que ha pasado con candidatos que tienen una gran popularidad y, en este caso, sería el primer candidato de izquierda, el primero, Petro, que podría ganar las elecciones. No las ha ganado todavía, pero tiene buenas chances de ganarla o de competir muy mano a mano por la victoria. Y en la derecha hay un claro malestar, hay mucha inquietud, qué es lo que va a hacer Petro, cuáles son sus planes. Ha habido una serie de polémicas y también el ejército, por la voz de su comandante en jefe, el general Zapateiro, ha hecho declaraciones que están completamente reñidas con un orden democrático, con amenazas veladas a Petro, de manera que la tensión no puede ser más alta. Hay temores, digamos, rumores de que podría haber un golpe de Estado. Es improbable que los militares intervengan en forma directa, pero el hecho que su comandante en jefe haya hecho declaraciones tan fuera de horma, tan fuera de lo habitual, es ciertamente preocupante para el futuro político de Colombia.